Nuevamente un cordial saludo a cada uno de ustedes, mis estimados estudiantes. Lo que hoy vamos a ver es acerca de los óxidos básicos y los óxidos ácidos. El objetivo principal de este video es que ustedes puedan entender qué son los óxidos básicos y qué son los óxidos ácidos. También el cómo nosotros podemos realizar la notación y la nomenclatura tanto de los óxidos básicos como de los óxidos ácidos. Ahora vamos a introducirnos a esta parte que son los elementos químicos y sus números de oxidación, ¿no? La tabla de valencia se divide en dos grupos, que son los metales y los no metales, básicamente, y los que son más usuales. En los monovalentes en los metales nosotros vamos a encontrar a los monovalentes, a los bivalentes y trivalentes, que estas son en función a la valencia que ellos tienen, más 1, más 2 y más 3, mono, di o tri. Luego encontramos también a los monobivalentes, a los monotrivalentes, a los ditrivalentes y a los ditetravalentes. También encontramos a los no metales, que están divididos en 4 grupos, que son los halógenos, los nitrogenoides, los anfígenos y los carbonoides. La diferencia entre los metales y los no metales es que los metales tienen valencia netamente positiva y los no metales tienen valencias negativas y también tienen valencias positivas. En cuanto a la nomenclatura de los óxidos metálicos o los óxidos básicos, encontramos 3 tipos de nomenclatura, que está la nomenclatura tradicional, ¿no? Que esta básicamente la encontramos nosotros cuando nosotros combinamos el metal y el oxígeno, y en la tradicional pues lo nombramos como un óxido normal, en este caso óxido de calcio, que tiene una sola valencia, se lo nombra en ese sentido. Pero cuando el metal tiene 2 valencias, utilizamos las terminaciones oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. En el sistema IUPAC nosotros encontramos también esta nomenclatura, donde esta se guía o se basa en los números de átomo que tiene el compuesto. Por ejemplo, el oxígeno aquí con el cobre. El oxígeno tiene un átomo, por ende yo lo voy a nombrar monóxido. Luego el prefijo de y solo de cobre, porque el cobre tiene un solo átomo en su compuesto. Y luego tenemos la nomenclatura Stock. En la nomenclatura Stock nosotros podemos nombrarlo como un óxido normal cualquiera, solo que la diferencia es que al finalizar y entre paréntesis y en números romanos voy a escribir la valencia del metal con la que está trabajando un determinado compuesto. Ahora vámonos a la notación y nomenclatura de los óxidos metálicos, también conocido como óxidos básicos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero me voy a guiar en esta fórmula que es el metal más el oxígeno, que me va a resultar un óxido metálico o un óxido básico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué procedimiento voy a hacer? Primero voy a anotar el símbolo del metal, en este caso voy a utilizar de ejemplo al aluminio, y a este le voy a sumar el oxígeno. Y luego voy a anotar la valencia con la que está trabajando el metal, que en este caso el aluminio tiene valencia de más 3. Luego, el no metal que trabaja con su valencia menos 2. Y a continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el intercambio de valencias. La valencia menos 2 del oxígeno baja como subíndice al aluminio y la valencia del aluminio, que es más 3, baja como subíndice al oxígeno, lo cual voy a obtener al final este compuesto. Ahora, este compuesto, una vez hecho el intercambio de valencias, ¿cómo lo voy a nombrar? La nomenclatura. ¿Cómo voy a proceder? Me guío en los pasos que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no? En la nomenclatura clásica, pues yo lo voy a nombrar como un óxido cualquiera, utilizando la palabra óxido como nombre genérico. Y luego nombro al metal, que en este caso es aluminio. Entonces, en el sistema clásico, en la nomenclatura clásica, este compuesto ha de llamarse óxido de aluminio. Luego encontramos a la nomenclatura Stock. La nomenclatura Stock, como dijimos anteriormente, lo voy a nombrar como un óxido cualquiera, ¿no? Óxido de aluminio. La diferencia es que al final, entre paréntesis y en números romanos, voy a anotar la valencia con la que está trabajando el aluminio, que en este caso es más 3.
Y por último tenemos la nomenclatura proporcional o la nomenclatura IUPAC, ¿no? Donde nos dice que me tengo que guiar yo en los números de átomo que tiene un determinado compuesto. En este caso yo veo 3 átomos de oxígeno, por ende voy a nombrarlo trióxido, porque son 3 átomos de oxígeno, trióxido. Y luego el prefijo de, y luego voy a anotar el prefijo di. ¿Por qué? Porque estoy observando acá que tiene 2 átomos de aluminio, por ende lo voy a nombrar como dialuminio. En la nomenclatura IUPAC o proporcional, este compuesto ha de llamarse trióxido, como vemos aquí, ¿no? Trióxido de dialuminio. Nomenclatura de óxidos ácidos y óxidos básicos. Vamos a ver ahora la nomenclatura que tienen los óxidos no metálicos. Bueno, en la nomenclatura clásica, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como tienen varias valencias positivas, los no metales, en algunos casos tienen 4 valencias positivas, 3 valencias positivas o 2 valencias positivas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar las iniciales y terminaciones, tanto el hipo-oso, oso, ico y per-ico. ¿En qué casos voy a usar el hipo-oso? Cuando el no metal tiene 4 valencias, ¿no? Y si trabaja con la mínima valencia, uso la la inicial hipo y la terminación oso. Y si tiene una valencia de más 3, está trabajando con la valencia más 3, que es la siguiente valencia, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la terminación oso. Y si está trabajando con la siguiente valencia, que es más 5 en este caso como ejemplo, voy a utilizar la terminación ico, clórico. De esa forma lo voy a nombrar. Y si trabaja con su mayor valencia, que es el más 7 en este caso, voy a utilizar la inicial per y la terminación ico, perclórico. Luego tenemos al azufre. El azufre tiene 3 valencias positivas, más 2, más 4 y más 6. Cuando trabaja con su mínima valencia, voy a utilizar la inicial hipo y la terminación oso, hiposulfuroso. ¿Está bien? Luego, si trabaja con su siguiente valencia, que es más 4, voy a utilizar la terminación oso. Y si trabaja con su valencia más 6, que es la máxima valencia en el azufre, voy a utilizar la terminación ico, en este caso sulfúrico. Y si tiene el no metal solo 2 valencias, simplemente voy a utilizar la terminación oso y la terminación ico con la menor o con la mayor valencia, que en este caso carbonoso cuando trabaja con su menor valencia y carbónico cuando trabaja con su mayor valencia. Y en la nomenclatura proporcional o IUPAC, como hemos dicho en el anterior ejemplo, pues simplemente vamos a guiarnos en los números de átomo que tiene el compuesto. En este caso, este compuesto químico tiene 7 átomos de oxígeno, por ende lo voy a nombrar como heptaóxido, hepta de 7 y óxido de oxígeno. Luego el prefijo de y luego paso a nombrar al no metal, dicloro. ¿Por qué dicloro? Porque 2 es di y cloro del no metal. En la nomenclatura stock lo voy a nombrar simplemente como un óxido cualquiera, con la diferencia de que al final, entre paréntesis y en números romanos, voy a anotar la valencia con la que está trabajando el no metal. Ahora, ¿cómo voy a yo realizar la notación y nomenclatura de un óxido ácido o de un óxido no metálico o de un anhídrido? También se lo conoce. Utilizo esta fórmula general, no metal más oxígeno, que me va a dar un óxido no metálico. ¿Qué hago? Utilizo el símbolo del no metal, en este caso el cloro. El cloro yo lo voy a unir o lo voy a sumar el oxígeno. Luego, observo con qué valencia está trabajando con su segunda valencia, que es más 3. Y el oxígeno va a trabajar con su valencia menos 2. Luego, ¿qué voy a hacer? Como en el anterior caso, voy a intercambiar valencias. El menos 2 del oxígeno pasa como subíndice al cloro y el 3 del cloro pasa como subíndice al oxígeno, lo cual al final voy a obtener este compuesto químico, ¿no? ¿Cómo lo voy a nombrar yo? En la nomenclatura clásica yo voy a utilizar el nombre genérico anhídrido, ¿no? Y luego nombro al no metal, anhídrido cloro. Luego encontramos a la nomenclatura stock. La nomenclatura stock lo voy a anotar como si fuese cualquier óxido común normal. La diferencia es que al final, entre paréntesis y en números romanos, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar la valencia con la que está trabajando el no metal, en este caso 3.
Y por último tenemos la nomenclatura Yupac o la nomenclatura proporcional.